Muy buenos días, quiero darles la bienvenida a Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Esta es nuestra frase representativa y hoy, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Deuteronomio, porque son buenas noticias lo que encontramos aquí. Deuteronomio es el libro que hemos empezado a estudiar y ha sido tan pertinente, ha sido tan actual la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 2. No voy a leer todo de un jalón, sino específicamente en 3 secciones. Así que le invito a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 2. Todo cristiano, todo hijo de Dios, debe saber que Dios es el que gobierna el mundo. Repito esta frase. Todo cristiano debe saber que Dios es el que gobierna el mundo. Hace años en las iglesias cristianas cantábamos himnos. Los himnos son estas canciones que incluso teníamos un librito. Y dependiendo la organización, algunos tenían hasta 300, otros hasta 500. Y uno de esos himnos que ha sido muy memorable en la iglesia cristiana ha sido el himno Jesús es mi Rey soberano. Todos los que tienen muchos años en el Evangelio deben de recordar este hermoso himno que habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Qué significa el que Dios sea soberano? La soberanía de Dios es este atributo, esta cualidad de nuestro Dios, que tiene que ver con que Dios es el que toma, el que toma decisiones, el que dirige, el que hace todo de acuerdo a su voluntad. Al hablar acerca de la soberanía de Dios, hay 3 cosas que sobresalen. Para que Dios sea soberano, o el hecho de que Dios es soberano, significa que Dios conoce todas las cosas. No hay algo, absolutamente nada que Dios no conozca. Desde lo más pequeño, desde la célula más pequeña aparentemente para nosotros, más insignificante, desde lo micro hasta lo macro, todo lo conoce Dios. Si hubiera algo que Dios no conociera, Él no sería Dios, porque Él no tendría el conocimiento de todas las cosas. Pero como tiene el conocimiento de todas las cosas, entonces Él es Dios. Otro aspecto de la soberanía de Dios, además de que Él conoce todas las cosas, tiene que ver con que Él tiene todo el poder. Dios es todopoderoso. Él puede hacer absolutamente todo. Y otro aspecto de la soberanía de Dios es que es absolutamente libre. La libertad es muy difícil de que nosotros la comprendamos. Apenas si podríamos tal vez intentar imaginarnos de qué se trata la libertad, pero Dios es absolutamente libre. Y significa que Él puede hacer, la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Y Él hace todo lo que Él quiera. En una teología genariana, si no conocen la teología genariana, es muy interesante. La soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y además nadie le puede resistir. Vuelvo a repetir esto. La soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y nadie le puede resistir. Esa es la soberanía de Dios. Es un atributo que nosotros tenemos que entender, que comprender muy bien para poder conocer mejor a nuestro Dios. Ahora, el título que le he puesto a la enseñanza del día de hoy, basándonos en Deuteronomio 2, es Dios es el Señor del mundo. Dios es el Señor
del mundo. Y hay tres razones que vamos a encontrar en este capítulo 2 de Deuteronomio acerca de por qué Dios es el Señor del mundo. Y quiero que me acompañen a leer. Si tienen ahí su Biblia, sería fabuloso que fueran leyendo, siguiendo conmigo la lectura. El capítulo 2, a partir del versículo 1 al versículo 19, hay tres razones que este capítulo nos da por las cuales tenemos que entender que Dios es el Señor de la tierra, del mundo. La primera razón que encontramos en estos versículos es que Dios determina a quién le da la tierra que tiene. Dios le dijo a Israel: te voy a llevar y te voy a entregar una tierra hermosa, deliciosa, ya lo hemos contemplado. Y cuando van en este trayecto en el desierto, 3 veces en este capítulo Dios les dice: mira, vas a pasar, pero no vas a molestar a los que habitan en Seir. Tampoco vas a molestar a los que habitan en Moab. No los vas a molestar, porque yo les he dado esa tierra. Esto es muy interesante, porque Dios es el dueño de la tierra y Él determina qué le da a cada quien. Aunque Dios llamó al pueblo de Israel para darle su herencia, Dios ya les había dado a otras naciones un territorio, una tierra prometida para ellos. ¿Por qué hace Dios esto? Porque la tierra le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Nuestra vida, todas las cosas que tenemos, todo le pertenece a Él. Pero Él determina a quién le da cada cosa. A quién le da un territorio en nuestros días, a quién le da ciertas habilidades, a quién le da ciertas posesiones. No a todos, no trata a Dios con algún tipo de discriminación. Él reparte a todos, porque hay algo que tenemos que entender. Aunque estas naciones no eran el pueblo escogido de Dios, Dios tenía sus ojos en ellos y también los amaba y también se manifestó a ellos. No crean que el pueblo de Israel era un pueblo único en el sentido de que todos los demás eran apestados, Dios no los quería. No, Dios siempre se ha manifestado a cada persona en este mundo. Escogió al pueblo de Israel para manifestarse y para que el mundo viera cómo es una nación que ama a Dios y cómo Dios los bendice. Dios los escogió para bendecirlos de una manera extraordinaria y así todas las naciones de la tierra reconocieran que hay un Dios único y verdadero. Por eso Dios les dice: no los toques. Vas a ir por donde están tus hermanos, los hijos de Esaú. Y dice: ellos tienen miedo, pero ustedes guárdense. ¿Guárdense de qué? No los molesten. No creas que porque yo voy contigo vas a ser abusivo. Y como soy el pueblo de Dios, a ver, dame lo que te estoy pidiendo. Porque ellos tienen miedo. Dios les dice: no los toques. No te metas con ellos. Es más, vas a comprar comida y se las vas a pagar. Vas a comprar agua. Vas a pasar por ahí porque de ahí no te voy a dar nada. Incluso dice: ni siquiera lo que pise la planta de un pie te voy a dar. O sea, ni siquiera 30 centímetros te voy a dar. Nada de eso, porque es la tierra de ellos. Y esto nos habla de un respeto a esas naciones. Respétalas. Te tienen miedo, respétalas, hónralas. Porque tú, Israel, estás para bendecir a esas naciones, no para tomar en un abuso, en una exageración, en un maltrato hacia ellos. No, tú estás para bendecirlos. Y esto tiene que ver con nosotros, porque, mire, Dios no nos escogió a nosotros, a los que nos llamamos hijos de Dios, por ser mejores, ni porque en nosotros hubiera algo extraordinario. Ni siquiera nos escogió porque hubiera visto en nosotros que un día lo quisimos buscar. No, Dios nos escogió a nosotros así como escogió a Israel. Y Dios un día le dijo a Israel: te escogí nada más porque yo quise. Soberanía de Dios. Porque yo soy el dueño de la vida de las personas. Y Dios nos escogió a nosotros, a sus hijos, porque Él quiso. Fue una decisión de amor de Él.
Dios nos extendió su amor, Dios nos extendió su gracia. Lo único que pudimos hacer nosotros es recibir ese regalo de la salvación. Es lo único que hemos podido hacer. Porque de ahí en fuera no es ni porque seamos más guapos, aunque algunos digan a lo mejor el pastor, ni porque seamos más inteligentes, ni porque seamos más santos. Porque nosotros no somos diferentes a las demás personas. Si algo hay diferente en nosotros es la gracia de Dios que trabaja en nuestras vidas. Porque no somos ni más santos que los demás. Porque la santidad ha sido un regalo de Dios. No somos más buenos que los otros. Lo único que puede haber bueno en nosotros es todo lo que Dios ha hecho. La única diferencia tal vez es que nosotros hemos aceptado el regalo y las demás personas que llamamos no cristianos todavía no lo reciben, pero no sabes si lo van a recibir y estamos orando para que reciban ese regalo. Por eso nosotros tenemos que amar a las personas, porque somos llamados para bendecirlos. De repente los cristianos tenemos esta idea de que los que no son cristianos, Dios no los quiere, Dios los ve como menos. Incluso tenemos actitudes muy groseras de verlos como si fueran una clase inferior. Nosotros somos cristianos, ellos no. Algunos incluso se atreven a decir son hijos del diablo. No, no son hijos del diablo, son hijos de Dios también. Solamente que todavía no han reconocido a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque incluso a veces llegamos a decir, no te juntes con él porque no es cristiano. No te juntes con ella porque no es cristiano. Como si fueran de una clase diferente de personas. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros estamos para llevar vida, para llevar la bendición que hemos recibido de Dios. Por eso tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos. Tal vez no pensamos como ellos, tal vez ellos tienen una mente diferente, puntos de vista diferentes en algunas cosas, pero eso no nos hace mejor a nosotros. Dios también nos ama. Vuelvo a repetir, todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, un regalo que Dios nos quiso dar. No te lo ganaste. Nunca lograste hacer algo para que Dios fuera algo misericordioso contigo. Todo tiene que ver con Él. El hecho de que tú ores y Él te conteste es un regalo de Dios. Pero nosotros tenemos que entender esto. Nuestra función de hijos de Dios no es hacer un tipo de discriminación, ni maltratarlos diciendo esos pecadores, esos hijos del diablo. Eso no nos corresponde a nosotros. Tú y yo estamos para bendecir, para compartir el evangelio. De repente nos volvemos chocantes, pelados, groseros hacia los demás, como si fuéramos mejores. No. Si tú tienes eso en mente, quítatelo, porque ese no es un pensamiento de Dios. Si así hubiera actuado el Señor Jesucristo, nadie sería salvo, nadie. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino y se juntó con los pecadores de ese tiempo, con las prostitutas, con los borrachos, porque ellos sabían que eran tan miserables que necesitaban la gracia de Dios. ¿A quiénes rechazó Jesús? A los religiosos, a los que se portaban bien, a los que guardaban los mandamientos. ¿Por qué los rechazó? Porque lo hacían para envanecerse, para decir, miren, yo no necesito a Dios, yo sí lo agrado, yo ya me gané la salvación, yo ya me gané sus bendiciones por mi esfuerzo. Por eso Jesús decía, los veía y decía, fuchi, sepulcros blanqueados. Con su boca alaban, pero su corazón es una porquería. En cambio, aquellos que decían, si tú puedes hacer algo por mí, hazlo, reconociendo su impotencia, reconociendo que hay indignidad en ellos, Jesús iba y se juntaba con ellos. Y lo acusaban de eso. Decían, es que Él se junta con los pecadores. Pues claro, porque ellos reconocen que necesitan de Dios. Por eso Jesús actuaba de esta manera. Por eso la Biblia nos enseña esto. Tú y yo no somos más especiales que otros. Tú y yo no somos mejores, no somos más santos. Somos tan miserables como cualquiera porque necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios cada segundo de nuestra vida. Por eso esta razón por la cual Dios es el Señor es el que
es que Dios da a cada quien lo que Él le quiere dar. Él reparte a cada quien, por eso no podemos hacer ningún tipo de distinción. Uh, Quisiera pasar al siguiente punto, pero creo que hay que ahondar un poquito más. Hay quienes nos atrevemos a juzgar a los demás, simple y sencillamente porque los pecados de ellos creemos que son más groseros o más denigrantes que los de nosotros. A veces nos dedicamos a señalar al drogadicto, a señalar al homosexual, a señalar a la prostituta, y tú crees, y a veces decimos, pero se van a encontrar con Dios. Cuando la homosexualidad, la prostitución, la drogadicción están en el mismo nivel que tus mentiras y mis chismes, que mis murmuraciones. Están en el mismo nivel que cuando no llevamos nuestros diezmos y ofrendas. Por eso no podemos espantarnos y decir, ellos. No, todos necesitamos de la gracia de Dios. Y alguien que no ha aceptado a Jesús, tenemos que verlo con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta gracia, y orar por ellos de tal manera que cuando se oiga clamor en el cielo, no haya una distinción si es un pecador, un asaltante, un delincuente o un santo como lo eres tú. Porque Dios le da a cada quien lo que Él le quiere dar. Y esto es la soberanía de Dios. Él dice a quién y Él dice cuándo. Él determina cuándo una persona va a llegar a su conocimiento y lo va a aceptar. Por eso cuidado con estar señalando, cuidado con estarnos metiendo con los demás porque tú crees que eres mejor. No eres mejor que nadie. No eres mejor que nadie. Todos estamos en la misma línea delante de Dios. Lo único que nos hace diferentes, lo he mencionado, es que estamos conscientes de que somos tan miserables que necesitamos la gracia de Dios. ¡Ay, está fuerte esto! Hay una razón más por la que nos dice este capítulo, por la cual Dios es el Señor de la tierra. Y voy a leer del versículo 20 al versículo 23. Fíjense. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsoneos. Somsomeos. De aquí salen los sonsos, ¿no? Dice, pueblo grande y numeroso y alto. Fíjense, hay una tierra para los sonsos. Como los hijos de Anac, los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en ese lugar. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaron en el Seir, delante de los cuales destruyeron a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitan en las aldeas de Gaza, los catoreros que salieron de Catfor, los destruyeron y habitaron en su lugar. También en el versículo 9, regreso un poquito, dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Fíjense, altos como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos ellos también, como los hijos de Anac. Los moabitas los llamaban emitas. Aquí está hablando de gigantes. Y es que la segunda razón por la cual Dios es el Señor de la tierra es que para Dios no hay obstáculos. En esta tierra hay gigantes, personas de gran altura. Podríamos detenernos a hablar mucho acerca de estos gigantes, los hijos de Anac, hombres muy altos, incluso un rey, Og, rey de Basán, menciona la Biblia que su cama medía 4 metros de alto o de largo por 2, porque era muy alto este señor, eran personas muy altas. Y bueno, hay una razón de por qué eran muy altas y no nos vamos a meter en eso. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Aunque esa tierra está llena de gigantes, gente muy fuerte, gente muy poderosa, ellos no son los últimos poseedores de la tierra. Porque esa tierra, otra vez, no les pertenece. La tierra es de Dios. Ahora, el problema con los gigantes no son los gigantes. Dios les está diciendo, vas a ir, ahí hay gigantes.
El problema con el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida no eran los gigantes, sino la falta de fe de los hijos de Dios para creer que Dios les está dando lo que dijo que ya les había dado. Es decir, he mencionado y he comentado en las otras enseñanzas que estamos en tiempos de cambios, que se vienen tiempos interesantes, emocionantes, difíciles. Y de lo que tenemos que echar mano para enfrentar el futuro con confianza es la fe en Jesucristo. Porque en el futuro se van a presentar gigantes. Un gigante es una representación de problemas, situaciones difíciles, situaciones que vas a creer que te sobrepasan. Y sí, te sobrepasan. Economías desgastadas, salud endeble, decisiones que no sabes qué hacer, faltas de oportunidades, en fin, un montón de gigantes que se van a presentar como se habían presentado ahí. Pero aquí el punto que debe de llamarnos la atención y que Dios nos llama la atención no es los gigantes, sino la fe que tú tienes en Dios. Cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra prometida, vinieron y dijeron, efectivamente, la tierra que Dios nos prometió es hermosa, es grande, tierra que fluye leche y miel. Trajeron las evidencias, frutos enormes en abundancia, pero dijeron, pero hay gigantes. No lo vamos a lograr. Son más fuertes que nosotros, son más poderosos que nosotros, son hombres de guerra, están grandísimos, no lo vamos a lograr. Y Dios se enojó con esa generación porque no le creyeron a Dios. Creyeron más en lo que veían sus ojos, creyeron más en la realidad que estaban viendo que en la verdad que era la palabra de Dios. Por eso el problema no son los gigantes. El problema no es la enfermedad, no es la situación económica difícil, no es los conflictos a los que te enfrentas. El problema que tenemos que resolver el día de hoy es, ¿vas a creer o no vas a creer en Dios? Porque al mismo tiempo, nada debe de interferir en lo que Dios te ha marcado que es para ti. Pondré un ejemplo. Tal vez Dios te ha dicho, pensando en un pastor, quiero que tengas una iglesia para 50,000 personas. Un día Dios me dijo eso. Y volteo, pero somos muy poquitos. No lo vamos a lograr. Era un gigante y es un gigante que está ahí. Y la decisión era, o crees en el gigante o crees en lo que Dios te ha dicho. Y así hay muchos ejemplos de gigantes. Ha habido cosas que Dios quiere que logres. Ha habido tal vez un ministerio que Dios quiere que tú desarrolles, pero tú te ves y dices, no puedo, no sé, no sirvo. Tal vez Dios te ha dicho, quiero que seas millonario, porque quiero que le des más diezmos al pastor. Quiero que seas millonario, quiero que seas una influencia en este país de un hijo mío que hace las cosas bien y yo lo puedo prosperar. Y nosotros volteamos y decimos, pero no se puede. La situación está muy mal. Hay un gigante. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A lo que estás viendo con tus ojos, lo que estás percibiendo, o a la palabra de Dios? El pueblo de Israel tuvieron miedo y fueron desobedientes. Y dijeron, no podemos. Mejor nos morimos en el desierto. Y Dios les dio lo que pidieron, se murieron en el desierto. Por eso, mucho cuidado con lo que dices. Cuando Dios te habla y tú sabes que tienes algo que hacer, tienes que obedecer independientemente de qué tan grande pueda ser ese gigante. Dios me ha estado hablando en estos días acerca de un gigante que tengo que conquistar este año. No se los voy a decir todavía porque sé que van a decir, ¿y a mí de qué me sirve saber eso? Pero a final de año yo les voy a decir cuál es ese gigante que logramos conquistar, que logramos vencer. Y así, ¿cuántas cosas hay de Dios para tu vida que por miedo, por preocupación, por falta de fe no has logrado o no has hecho? Muchos Dios les ha dicho, y a través de un pastor, a través de este apuesto joven, abre una casa de discipulado y dices, no puedo. No te interesa, hay miedo, no sabes qué hacer, y es un gigante que te va a vencer.
Porque esos gigantes, sí, sí existen, son reales. La desidia, el miedo, la preocupación, la falta de fe, el ser mediocres en todos los aspectos de tu vida, son gigantes que te van aplastando. Pero hoy debes de tomar la decisión. ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer lo que Dios ha puesto en tu corazón? Recuerda, hay obstáculos, pero esos obstáculos van a ser vencidos porque si Dios ya te entregó una tierra, no debe de haber ningún obstáculo que te lo impida. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de esta tierra. Dios destruyó a estos gigantes. Ni siquiera fue el pueblo, ni siquiera ellos tuvieron que pelear. Fue Dios el que derribó a los gigantes. Solamente esperaba que su pueblo tuviera fe para actuar, para creer, para avanzar y solamente ver cómo Dios iba destruyendo, iba dándoles la posesión que les había prometido. Hay una tercera razón que nos indica este capítulo por la cual Dios es el Señor de este mundo, de esta tierra, y está a partir del versículo 24. Ahora, es bien interesante, espero que tengas ahí tu Biblia. Dice así, versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Esón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitan en el Seir, los que acabamos de ver, y los moabitas que habitan en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, destruimos todas sus ciudades, sus hombres, sus mujeres, niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. La tercera razón por la cual Dios es el Señor de la tierra es que Dios es un Dios de guerra. Es decir, la guerra que hay para tomar posesión de la tierra que Dios les dio no es la guerra de Israel, es la guerra de Dios. No es un pleito con Israel. Es un pueblo entre Dios y estas naciones. Y Dios solamente va a usar a Israel como un instrumento de juicio. Ahora, de repente surgen estas preguntas. ¿Por qué Dios destruyó y les dijo: destrúyelos? Y más adelante, cuando lleguemos, si algún día llegamos a Josué, porque al paso que vamos, Dios les dice: no dejes nada.
Mata aún hasta los animales. Es más, mata a los niños de pecho. Y uno empieza a leer Josué y dice, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios da estas instrucciones? ¿Dónde está el Dios de amor? ¿Dónde está la gracia de Dios? Es que estas naciones no querían nada con Dios. Dios se manifestó a ellos, no sé cómo, no podría decirles exactamente cómo, pero a la luz de las Escrituras vemos que Dios se ha manifestado aún una y otra vez a cada nación de la tierra. Pero hay naciones que no han querido nada con Dios. Ha habido naciones que son enemigas de Dios y le han dicho, no queremos nada contigo. Y han hecho exactamente todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Se han entregado a la idolatría, se han entregado a la brujería, a la hechicería. Hubo una nación que incluso a los hijos recién nacidos se los ofrecían a este dios Moloch. Moloch era una estatua gigante que tenía los brazos así extendidos, donde esta parte del pecho estaba hueca y por dentro había fuego, ¿no? Estaba muy caliente por dentro. Entonces ofrecían a sus hijos, les traían a un bebé y se lo ponían en los brazos. Ese bebé rodaba vivo y lo quemaban ofreciéndolo a Moloch. Llegaron a este extremo de tocar la vida que es sagrada, la vida que no les pertenece, para dárselo a un demonio. Por eso Dios una y otra vez les da oportunidades, y el hecho de que escucharan que ahí venía el pueblo de Israel y que estaba barriendo con toda la tierra era todavía una llamada de atención para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Estas naciones habían rechazado a Dios, había idolatría, había perversión, había falta de amor hacia el prójimo. Una de esas naciones, por ejemplo, es Sodoma y Gomorra, ¿no? Que en Génesis vimos. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Todos decimos por la perversión sexual. No es, dice en Ezequiel capítulo 49, da las razones. Dios los destruyó porque le habían dado la espalda a Dios y dijeron, no queremos nada contigo. Dice además que es porque estaban cómodos. Eran ciudades que estaban tranquilas. Oye, Dios, ¿necesitas de Dios? No necesito de nadie. Mira que Dios quiere amarte. No lo quiero. Y dice que además había tal dureza en el corazón que no extendieron su mano al afligido y al necesitado. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y obviamente sí había perversión sexual, por supuesto, pero la razón es porque su corazón se había endurecido hacia las cosas de Dios. No quisieron nada con él. Entonces Dios se levanta para pelear en contra de estas naciones, en contra de sus dioses. Entonces no es una guerra de Israel contra las naciones, es la guerra de Dios enviando juicio. Porque sí, la misericordia de Dios es grande, pero tiene una fecha límite. Sí, Dios es misericordioso. Incluso algunos nos atrevemos a decir, bueno, ¿a poco Dios no nos va a perdonar? ¿A poco Dios no es amor? Sí, por supuesto que Dios ama. Por supuesto que Dios perdona, pero tiene una fecha límite. Y cuando uno pasa esa fecha límite, cuando pasa ese lindero de parte de Dios, no hay vuelta atrás. Por eso aquí dice, cuando pases por Seón, vas a hacer un trato con él. Así como pasamos por Esaú, mira, solamente déjanos pasar por aquí. No te vamos a molestar. Si comemos algo te lo vamos a pagar. Si tomamos agua te la vamos a pagar. Y dice aquí que Dios endureció el corazón de Seón. Y Seón dijo, no los quiero aquí, váyanse a dar la vuelta. Y tuvieron que irse a dar la vuelta por allá. Porque Dios endureció su corazón. Porque cuando una persona no quiere nada con Dios, es como si Dios dijera, está bien, ahora yo no quiero nada contigo. Es algo que pasó con los fariseos en la época de Jesús. Rechazaron tanto a Jesús que llegó un momento en que dijeron, para ustedes no hay salvación. Y les hablo en parábolas para que no entiendan el mensaje de Dios. No vaya a ser que me entiendan y se arrepientan, porque para ellos ya no hay solución. Para ellos ya no hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando. A Dios no lo puedes encontentar, porque Él es el Señor de la tierra. Con Él no puedes estar ahí jugueteando, ahora sí, ahora no, ay, ¿qué pues bueno? No sabes quién es Dios. Él es un Dios soberano, que sí tiene misericordia, sí, su amor es incomparable, su gracia es inigualable,
pero también es un Dios que envía juicio. También es un Dios que cuando dice hasta aquí, es hasta aquí. Por eso estas naciones fueron destruidas, porque Dios les dijo hasta aquí. Ya no hay más oportunidad. Incluso al mismo pueblo de Israel, años más tarde, se habían rebelado, le dieron la espalda a Dios, y Jeremías oraba, y llega un momento en que Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ya no ores por ellos. Ya no quiero que intercedas por el pueblo de Israel, porque ya les di la espalda. Se divorciaron de mí, ahora yo me divorcio de ustedes. Dios se divorció y después se volvió a casar. No, hay solución. ¿Por qué? Por su corazón. Y cuando leí en estos días, ya no ores por ellos. Es más, si ellos claman, yo no los voy a escuchar. Ya les he dado la espalda. Y es lo que pasó con estas naciones. Ahora, esta guerra de Dios contra las personas que les dan la espalda es algo que tenemos que entender muy bien el día de hoy, y quiero hacer este comentario, ¿no? Hay mucho temor, mucho miedo por lo que ha sucedido, por la pandemia, que si fue creado, que si no fue creado. Por supuesto que fue creado, y ya se están sacando los antifaces, todos estos carajos que creen que pueden manejar el mundo. Esta semana ese tipo de los lentecitos así con cara de yo no fui, volvió a decir que si no aprendemos, y anoche, primero me lo dijo mi hijo, después vi la noticia, que si no aprendemos viene una pandemia mayor, 10 veces mayor. ¿Qué se están creyendo? ¿Qué se están creyendo? Es una blasfemia delante de Dios creer que pueden tomar en sus manos la vida que es sagrada, la vida que le pertenece a Dios. Ellos creen, sí, porque sí hay personas, sí hay estas mentes perversas que son enemigos de Dios, que tienen planes, que tienen proyectos, que tienen leyes, que están abiertamente en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Y lo estamos viendo en el país de Estados Unidos, cómo se están implementando leyes que van en contra de las enseñanzas, en contra de Dios. Le están dando la espalda a Dios y creen que se van a salir con la suya. Y este mensaje, hermano, es para decirte que estas personas, estas gentes perversas que creen que pueden hacer lo que quieran, ellos no tienen la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, porque ellos no son los dueños de la tierra, ellos no son los señores de la tierra. El único Señor de la tierra es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y así como Dios destruyó a esas naciones que no querían nada con Dios, en este momento dice el Salmo capítulo 2 que todas estas personas que se levantan en contra de Dios o que juegan a ser Dios, que creen que tienen poder, que creen que tienen todo lo necesario para hacer su voluntad, para manejar las cosas como ellos quieren, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, o los presidentes, o los gobernadores, los príncipes, para consultar, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus legaduras, vamos a echar y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando ellos juegan a ser Dios, dice el versículo 4, que es un versículo que a nosotros debe darnos mucha confianza y mucha seguridad en los siguientes días, en los siguientes años, en las siguientes décadas. El que mora en los cielos, hablando acerca de nuestro Dios, se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. ¿Qué es lo que hace Dios? Porque a veces podemos preguntarnos, ¿qué hace Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué se está permitiendo el aborto, la eutanasia? ¿Por qué se está permitiendo todos estos cambios que van abiertamente en contra de los mandamientos, de las instrucciones de Dios? Nuestro Dios, que es soberano, está permitiendo que todavía la gente voltee hacia Él y se vuelvan de todo su corazón a Dios, que lo acepten, que se arrepientan de sus malos caminos y que lo conozcan a Él.
¿Por qué Dios no ha hecho nada todavía? Todavía Dios está dando oportunidad. Todavía Dios quiere que haya gente que se arrepienta, pero está llegando su fecha límite. Está llegando el momento en que pasando esos límites ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hace Dios en estos momentos? Tal vez tú y yo de repente nos angustiamos, nos preocupamos porque da miedo. ¿Cómo que una pandemia 10 veces mayor? El que está en los cielos se está riendo. Yo oraba en estos días al respecto. Señor, ¿qué va a suceder? Se oyen muchas cosas. El que está en los cielos se está riendo. Se está burlando porque están consultando en contra de Dios, en contra de sus ungidos que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son los dueños de esta tierra. Dios les ha permitido en su soberanía que actúen, que se manifiesten. Y ahorita cada día son más descarados, están quitando las caretas y están diciendo cuáles son sus planes. Pobres necios, porque en un momento va a ser su destrucción y nosotros lo vamos a ver. Nosotros vamos a ser testigos de cómo los va a destruir, de cómo Dios se está riendo de ellos y les está empezando a poner el fin a todas sus perversas maquinaciones. Porque no se están levantando en contra de la gente, se están levantando en contra de Dios. Y eso, a la luz de las Escrituras, Dios nunca lo va a permitir. Tenemos en la Biblia salmos que se llaman salmos imprecatorios, donde nos enseña la Biblia cómo orar en contra de los enemigos. Mira, los enemigos no es tu vecino que te echa la basura todos los días o que te obstruye para que no salgas en tu coche en las mañanas. O el que le sube el volumen, ¿no? Ya que estás a punto de dormirte, subes su volumen a su radio, pones su música. Ellos no son los enemigos. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa. A veces parecen, pero no son ellos. O tu jefe de trabajo, no son ellos. Los enemigos son aquellos que se levantan en contra del conocimiento de Dios abiertamente. Personas que creen que pueden jugar con la vida humana. Ellos son los enemigos de Dios y podrán engañarnos por un tiempo, podrán hacer de las suyas por un tiempo. Pero mientras sucede eso, el que está en los cielos se ríe, se burla. Y Dios ha de decir, pobres tontos, pobres imbéciles. Y la Biblia nos enseña cómo orar en contra de esos enemigos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y el próximo viernes vamos a hacer una oración. Los invito a que se conecten porque vamos a orar, porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, no lo vamos a permitir, porque nos vamos a estar levantando en oración y Dios nos va a usar como un instrumento de juicio, así como usó a Israel para destruir a sus enemigos. Porque el Señor de este mundo no es el enemigo. El Señor de este mundo no son estas élites económicas, intelectuales. El Señor de este mundo es el Señor Jesucristo. Todos los reinos de la tierra, dice Apocalipsis, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Por eso este pasaje, este capítulo, tiene que llenarnos de mucha confianza, tiene que llenarnos de mucha alegría. Tiene que llenarnos de fe. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da a cada quien lo que Dios quiere darles. Ni siquiera lo que se merecen, lo que Dios quiere darles. Número 2, para Dios no hay ningún obstáculo. No hay gigante que se pueda presentar delante de Dios. Solamente Dios requiere de nosotros fe. O crees en Dios o crees en los gigantes. Y número 3, la guerra es de Dios. Esta es una guerra santa. Yo veo como que estamos empezando a entrar en una guerra santa, que no es tu guerra, es la guerra de Dios. Pero como somos hijos de Dios, Dios nos va a usar a nosotros como un instrumento para destruir toda arrogancia, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios. Dios sigue siendo el Señor del mundo. A Él no se le ha ido nada. Por eso empecé hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios
todo lo ve. Dios está en todos lados. Él todo lo sabe. Número 2, Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y número 3, Él es libre para actuar. Él ha querido escogernos a nosotros, a sus hijos, darnos su gracia, darnos su evangelio para manifestarnos su amor. Pero también es un Dios que va a actuar y que nunca va a permitir, según la teología genariana, que nadie se le suba a las barbas. Ese es nuestro Dios. Yo te invito a que creas, a que te mantengas firmes. Lo que escuches en las noticias, lo que escuches alrededor, que está creciendo el número de enfermos, de contagiados, de que la economía se está poniendo bien difícil, de que Estados Unidos, de que Rusia, en medio de todo eso, tú recuerda, Dios es el Señor de este mundo y nosotros somos de su equipo. Estamos del lado de los ganadores y desde ahí podemos pelear, desde ahí podemos ver, desde ahí podemos confiar. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, porque en el Evangelio siempre se manifiesta tu justicia, tu amor, tu gracia y también tus juicios para esas mentes perversas, retorcidas, cuyo fin ya está a las puertas, Dios. Gracias porque en este pasaje recordamos que tú eres el Señor, que no hay nada que se esté escapando de tu conocimiento o de tu poder o de tu libertad. Te doy gracias porque nosotros, tus hijos, estamos del lado de los ganadores. Y desde ahí, Señor, vamos a ser también instrumentos tuyos para traer juicio a esas mentes perversas. Padre, te pido que también pongas en nuestro corazón amor por los que no han conocido de ti. Amor por aquellos que todavía su corazón ha sido endurecido para no aceptarte. Ayúdanos a orar por ellos, a seguir amándolos, a seguir extendiéndoles la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que ellos también vengan a este conocimiento y puedan disfrutar las delicias que es estar bajo la sombra, bajo el amparo, bajo la protección de un Dios tan amoroso como lo eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.